Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto acompañarlos nuevamente en CNN Prime. Tenemos muchas informaciones que contarles. Vamos con los titulares. Un positivo balance realizaron las autoridades del llamado Superlunes. Durante la jornada aumentó un 3% el flujo vehicular en comparación al mismo día del 2022. Una rotura de matriz de agua complicó la jornada y provocó la suspensión de clases en 4 colegios y la interrupción del suministro en Independencia, Conchalí, Renca y Recoleta. Hoy se inició el nuevo proceso constituyente con la instalación de la comisión de expertos en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Verónica Undurraga fue electa de forma unánime como la presidenta de la instancia, mientras que Sebastián Soto asumió la vicepresidencia. El órgano tendrá la labor de escribir un anteproyecto de nueva constitución en 3 meses. Atención, porque la ministra de Salud se reunió hoy con parlamentarios y parlamentarias para presentarles el proyecto de ley corta que permita enfrentar la crisis de las ISAPRES. Entre los principales lineamientos está la flexibilización de pagos de excedentes, el refuerzo de FONASA y mayores facultades para la superintendencia. La iniciativa va a ser presentada ante el Congreso a fines de marzo. El tenista nacional Nicolás Jarry se acerca a los 50 mejores del ATP tras coronarse campeón del Chile Open. La primera raqueta nacional subió 35 puestos en el ranking y se posicionó en el puesto número 52. Todo eso y mucho más, porque como siempre, aquí comienza CNN Prime. Y una noticia que nos sigue impactando. Hoy comenzó el juicio contra Felipe Rojas por el crimen de Fernanda Maciel. Los delitos que se le imputan son violación con homicidio, aborto, inhumación ilegal y hurto. El Ministerio Público va a solicitar la pena de presidio perpetuo calificado. Los detalles con Daniela González. Era febrero del 2018 y una familia en Conchalí buscaba desesperadamente a una joven desaparecida. Fernanda Maciel, de 21 años y embarazada de 7 meses, fue encontrada recién después de 1 año y medio. Felipe Rojas violó a mi hermana, la amarró, la enterró viva, porque eso es lo que hizo, la enterró viva. Lo único que pido ahora es justicia. Felipe Rojas, vecino y amigo de Fernanda, fue el único acusado. El cuerpo de la víctima fue encontrado en la bodega donde él trabajaba, bajo cemento y cal. Felipe, ¿por qué callaste durante tanto tiempo? ¿Qué podría decir? Rojas tuvo una actitud cercana a la familia Maciel desde el primer día. En estas imágenes abraza a la pareja de Fernanda. Nunca dejó de cooperar con la búsqueda. Él saludaba a mi mami como si nada, la abrazaba. En varias ocasiones la abrazó. Se barajaron muchas teorías. Que Fernanda tenía vínculos con el narcotráfico, que había huido y estaba viviendo en otro país. Pero finalmente estos videos fueron la prueba para llegar a la verdad. Muestran a Felipe Rojas llevando sacos de cemento en dirección a la bodega donde encontraron a Fernanda. En su primera declaración, Felipe Rojas negó que saliera de su hogar para juntarse con Fernanda, una contradicción que lo convertiría en uno de los principales sospechosos. De hecho, es el único imputado en un juicio que se inició esta jornada y que se extenderá por 30 días. Esperamos para el juicio básicamente una sentencia condenatoria, es presidio perpetuo calificado. Entendemos que el acusado ha cometido uno de los actos más deleznables de la historia legal reciente y es por eso que también nuestra alegación dedica parte de su alegato a casos como el de Antonia, como el de Lisette, como el de Navila, casos de violencia de género. Aquí hay una mujer embarazada de 1,50 m versus un individuo de 1,70 m, casi 1,80 m. Nosotros estamos con un delito de secuestro con violación y homicidio, un aborto, inhumación ilegal y hurto. A lo largo del juicio y a lo largo de la investigación se señalaba que las sospechas estaban claras. Incluso muchos informes avisoraban e informaban a la Fiscalía que algún grado de participación, según estos, tenía en ese entonces mi representado. Surgieron diligencias, interceptaciones. La pregunta entonces es, ¿por qué delito? ¿Qué dice la ley para la interceptación telefónica y su alcance en este punto a lo largo del juicio? Para esta jornada se esperaba la declaración de Felipe Rojas. Sin embargo, guardó silencio. El Ministerio Público convocó a 58 testigos, entre ellos la madre y la pareja de Fernanda. Mira la sensación de rabia todavía,
por todo lo que hizo este desgraciado y ver que todavía la abogada que tiene pone excusa. Va a declarar, ¿no? Sí, ya, pero sería para mañana, de ahí ya no sé lo que vendría. Como se descompensó mi suegra, lo aplazaron para mañana las declaraciones de nosotros. Eso es lo único que te puedo decir. El juicio que inició esta jornada, después de varias postergaciones, estará fuertemente marcado por la perspectiva de género, a solo días de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este es un juicio que llega muy tarde, ¿no? Ha pasado mucho tiempo desde el crimen horroroso perpetrado contra Fernanda y contra Josefa también. Lo hemos dicho con harta fuerza, las mujeres de Conchalí llevamos años esperando esto. No es posible que por ser mujer y ser mujer pobre tengamos que esperar tanto tiempo para que haya justicia. Ya se ha dicho, esperamos el presidio perpetuo para Felipe Rojas. Dentro de 30 días se conocerá la condena para Felipe Rojas. Su defensa buscará rebajar la pena y la familia de Fernanda Maciel espera lograr cadena perpetua. Y nos acompaña en estudio Estefanía Bustamante con uno de los temas políticos de la jornada, que fue la comparecencia de la diputada Maite Orsini. ¿Cómo está, Estefanía? Todo bien, Mónica, y un punto de prensa que se había adelantado el día de ayer. Y sabes por parte de quienes de su partido, que eran precisamente los que le habían entregado el respaldo entonces a la diputada Maite Orsini en medio de esta polémica que se ha vuelto política, que ha llegado también a la justicia, y es por eso que ella parte esta aclaración que fue ahí en El Pensador de la Cámara de Diputadas y Diputados diciendo: voy a insistir que no se debe hablar de mi vida privada. Ella hace este punto, pero que entendía que había interés en sus labores parlamentarias, en cómo esta polémica, este llamado que ella hizo a la general de Carabineros, Karina Sosa, podía estar vinculada a su labor parlamentaria. En ese sentido, que podríamos decir que divide en dos ideas su explicación, Mónica, y en primer lugar ella habla de esta autodenuncia que presentó ante la Fiscalía, que ahora está investigando la Fiscalía Centro Norte, y donde, recordemos, la Fiscalía Nacional también pidió un informe para poder indagar en este sentido. Y por otro lado habló de este denominado ya telefonazo, que, para ponerlo en contexto, es un llamado que ella realiza el día 28 de enero después del procedimiento policial que involucra a Jorge Valdivia. Ella hizo hincapié en ese sentido, que esto fue después, y la defensa que entrega Mónica, al menos en cuanto al llamado telefónico, es que lo hace primero, lo hace después, y que ella no estaba intercediendo por un tercero. Esa es la explicación que dio la diputada, sino que lo que estaba buscando era dar a conocer un hecho, que para ella existía una vulneración de derechos, específicamente a premios ilegítimos. Eso era lo que explicaba la parlamentaria. Ahora, también otra de las formas, cuando se cree que está ante la posibilidad de un delito, es denunciarlo ante la justicia también, no necesariamente llamar a Carabinero. Ella dice que lo hizo porque de esta manera, de hecho es una obligación de todo funcionario público acudir a la justicia si se cree que hay un eventual delito. A premios ilegítimos es un eventual delito, o sea, debería ir también a la justicia o ponerlo a disposición del Ministerio Público. Más allá de aquello, ella dice: esto lo hice para proteger de alguna manera a la institución y para que supieran que se podían comenzar acciones legales. Yo tengo un punto sobre esto. Yo creo que efectivamente hay muchos telefonazos de ida y de vuelta entre las autoridades del país, al cuales no tienen acceso la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas que no pueden representar estas cosas. Yo creo que una gran medida sería incluir en la ley de lobby los telefonazos, porque ahora solamente están incluidas las reuniones, y sabemos que no todas, lamentablemente, las reuniones. Pero creo que estos telefonazos se acabarían si es que quedaran registrados en la agenda de cada autoridad. Llamé a tal persona por tal situación. Y que lo hicieran. Si esto fuera una obligación, digo, se los doy como idea. Te apuesto que se terminan los telefonazos. Se lo he escuchado más de alguna persona y creo que me parece que es parte del debate que incluso ha llegado hasta los expertos. Estuvimos conversando con algunos de ellos la semana pasada, Mónica. Hablaban de la ley de lobby y también hablaban de que existían, por ejemplo, otras vías, mediante un oficio, mediante incluso también una comisión investigadora que, por ejemplo, investigara respecto al actuar policial. En estos casos también podía ser una vía que podía elegir la parlamentaria. Aquí hay que hacer un punto. ¿Por qué estamos comentando esto? No es por la vida privada de la parlamentaria, sino más bien es esta conducta. ¿Cómo se regula? ¿Cómo se regula, por ejemplo, también la ética? Es parte del debate que han mencionado algunos parlamentarios. ¿Te parece si antes de seguir en este debate pasamos a revisar un poco también de la declaración de la diputada? Niego tajantemente haber cometido algún delito, alguna falta,
alguna falta a la ética o alguna falta a la probidad. Una persona me imputó tener vínculos con fiscales para sacar a personas que hubieran estado detenidas y se me imputó también tener vínculos con fiscales para borrar papeles o antecedentes penales. Quiero negar tajantemente dicha afirmación y es producto de esa afirmación que yo hice una autodenuncia en Fiscalía a fin de que se puedan esclarecer estos hechos y que se compruebe finalmente mi total inocencia. Bueno, ahí está el punto que ella aborda, la autodenuncia, porque muchos parlamentarios decían, por ejemplo, el diputado Andrés Longton, que al haber presentado esta autodenuncia, el que explica se complica, decían algunos. Pero hay que recordar que esta herramienta, Mónica, es precisamente que puede hacer uso cualquier ciudadano para descartar cualquier delito. Y eso es el mecanismo que finalmente eligió la diputada Maite Orsini. Ahora ojo, porque además está involucrado en este tema no solamente el telefonazo, sino que se le hizo de parte de la expareja de Jorge Valdivia la acusación de que ella habría hecho desaparecer, que tendría nexos con fiscales para hacer desaparecer papeles. Sí. Bueno, a lo que yo voy es que todo en general, entonces de eso es también lo que quiere que presentar ante la justicia con esta autodenuncia, que es un mecanismo que sí se puede ocupar efectivamente. Me parece que, pero que se presenta cuando sale a la luz pública todo esto, si no se había presentado la autodenuncia. Cuando se le hace esta acusación, esta imputación en el fondo, que trasciende, es más grave que lo del telefonazo. A mí me parece de nuevo que mientras más luz pública haya en general en todas las actuaciones, que las reuniones sean vía ley de lobby, que los telefonazos estén incluidos en la ley de lobby, y la verdad es que mientras más luz haya, sobre todo los hechos, mucho mejor. Se le preguntó sobre eso, Mónica, a la parlamentaria. De hecho, se le preguntaba, por ejemplo, diputada, ¿por qué no lo hizo mediante oficio? Que es un mecanismo quizás mucho más transparente. Y ella decía, bueno, hay que promover todos estos mecanismos de transparencia, pero si todas las autoridades nos comunicáramos por oficio, la comunicación sería más compleja, dijo la parlamentaria. Y ahí se produce nuevamente este debate, en qué momentos y en qué contextos también se justifica hacer este tipo de llamados. Al menos hay todo un debate también en el Congreso, porque han habido hartos diputados que, de hecho, estuvimos allá durante esta jornada y en el Congreso de Valparaíso, que reconocían que esta es una conducta habitual, pero habían otros que decían, yo nunca he considerado comunicarme con una autoridad en estos contextos. Y ahí es también cómo se regula. Y otra cosa es cuando se realiza la comunicación respecto de alguien que no se conoce, de un ciudadano común y corriente, y otro respecto de alguien que tú conoces, en el ámbito que sea. Evidentemente eso tiene otro cariz y me parece que todo el resto de lo que tenga que ver con vía privada evidentemente no tiene ninguna relevancia, pero aquí sí tiene un punto respecto de las actuaciones públicas, si están vinculadas o no al conocimiento de una persona. Y eso también, claro, no es lo mismo que llamar por un ciudadano que le alegó que fue un ciudadano X al que no se conoce, que por alguien con el que tú sí tienes un grado de conocimiento. Sí, y ese es el punto también que está en el debate. Habló y aclaró también la diputada respecto a este llamado telefonazo. Vamos a revisarlo también, Mónica, esas declaraciones. Día 24 de enero recibí una llamada telefónica de una persona de alto conocimiento público que me informa que el día anterior habría sido víctima por parte de Carabineros de Chile de apremios ilegítimos y de una detención ilegal. Yo, al tomar conocimiento de esa información, me comuniqué con la generala encargada de Derechos Humanos, la generala Sosa, con quien yo tengo una excelente relación, únicamente con el objetivo de ponerla en conocimiento de que había una persona de alto conocimiento público que estaría haciendo una denuncia a través de los conductos regulares por apremios ilegítimos. El único objetivo de esa comunicación fue ponerla en conocimiento de esta situación para que ella pudiese manejar la situación de la mejor manera posible, protegiendo así a la institución. Bueno, ¿cuál es la discusión que hay en torno a esto? En el oficialismo, Mónica, por ejemplo, dicen que no hay un problema de fondo, es decir, que este telefonazo fue para aclarar un proceso, pero sí hay un problema
de forma. Se cuestiona quizás haber hecho este tipo de llamada y algunos que plantean que se podría haber hecho de otra forma, por ejemplo, lo que yo te mencionaba, un oficio. Ahora está lo que plantea el diputado Jorge Alessandri, que él adelantó que iba a llevar un requerimiento a la Comisión de Ética. Ahora, si esta instancia puede resolver algún tipo de sanción mayor, es difícil porque esto también se suma un listado largo de requerimientos que están ahí en la Comisión de Ética pendientes a revisión. Pero ahí lo que plantea el diputado Alessandri es al revés de lo que han planteado, por ejemplo, en el oficialismo. Dicen que hay un problema de fondo, ver si hay presiones, pero no cuestionan la forma que utilizó la diputada Orsini para comunicarse con la generala. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del diputado. Una persona que ha dedicado gran parte de su accionar político durante estos 6 o 5 años de diputada, más bien a decir que Carabineros había que refundarlo, a denostar la institución, de que en la Plaza Baquedano ocurrían tales cosas, a validar esa versión, recuerdan ustedes, de la soda cáustica, que esa persona después de 6 años haciendo eso haya querido cuidar a la institución y por eso alertar a la general. Algunos miembros de nuestra bancada prefieren que no quedarse solo con la versión de la diputada, sino que la Comisión de Ética pueda investigar, leer, invitar o citar. Bueno, el próximo miércoles, Mónica, a las 11:30 de la mañana va a sesionar la Comisión de Ética que va a revisar este requerimiento donde, decía ahí el diputado, se pone en duda que la diputada defendiera a la institución en este caso y no estuviese defendiendo a un tercero, y por eso se va a investigar si es que hay presiones indebidas por parte de la parlamentaria. Ahora, el punto que muchos hacen es precisamente eso. Se utilizó esta vía más allá de si es cuestionable o no, pero a la cual no todos los ciudadanos tienen acceso. Es que sí, no todos tienen acceso a representar sus puntos de vista y por eso que es clave también el tema de cuando tú conoces a una autoridad, ese conocimiento debiera inhibir en general a la autoridad de emplear su cargo incluso para un buen fin, pero que está relacionado con alguien que tú conoces, porque el ciudadano común y corriente no tiene esa posibilidad y mejor, más allá de las intenciones, como no podemos depender de que una vez hay una buena intención, otra vez no hay una tan buena intención, o de creer o no creer en las mejor tener procedimientos estándar, reglados, normados y que todo llamado, toda reunión esté en ley de lobby y se haga por los mecanismos normales y lo mejor, si se llega a hacer una denuncia, la institución se defiende en esa vía, en la formalidad de la denuncia. Así es. Muchas gracias, Estefanía. Gracias, Mónica. Te invito a ti, quienes están en sus casas, que veamos lo siguiente, porque hoy comenzó ya la instalación con todo del nuevo proceso constituyente, un proceso además en que hoy comenzó a funcionar esta comisión de expertos que junto también a los árbitros y después del 7 de mayo al Consejo van a ser consejeros constitucionales a los 50 y a las 50 electos y electas. Entonces van a redactar una nueva constitución que luego llega evidentemente a un plebiscito de salida. Vamos a revisar entonces esta jornada en la nota de nuestro compañero Paul Follert. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. 183 días después del triunfo del rechazo, se dio nuevamente inicio a un proceso constituyente en lo que será un segundo intento por proponer una nueva constitución. Entre 18 millones y un poco más de chilenos y chilenas, ustedes son un selecto grupo seleccionado para esta tarea tan importante. Y bueno, lo dije el otro día, la República está en sus manos. Y por tanto, de la madurez con que actuemos como sociedad ante este proceso va a depender del éxito del mismo. Responsabilidad planteada por los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado a los expertos, que en 3 meses deben elaborar un anteproyecto de nueva constitución. 24 integrantes que asumieron este lunes sus cargos en el ex Congreso Nacional. Yo creo que los plazos son ajustados, pero es que Chile no resiste más. Prolongar indefinidamente un debate constitucional que se tiene que zanjar. Chile ya se ha consensuado la necesidad de una nueva constitución, pero la queremos ahora. O sea, nosotros tenemos que elaborar un texto que no surja desde el Olimpo de los expertos, sino que responda al debate que se viene generando durante ya hace más de 10 años. También tenemos ese deber de poder construir efectivamente para este año una constitución nacida en democracia.
y por esta razón algunos no escondían sus nervios para esta nueva etapa, mientras otros se reencontraban en el hemiciclo del Senado. Eran las sensaciones de los integrantes de la comisión, cuya primera decisión fue acordar de forma unánime la presidencia y vicepresidencia del órgano. Hay que aprender de los errores, recoger los aciertos y estamos totalmente abiertos a no creer que estamos inventando la rueda. Nuestra épica debe ser la épica del trabajo bien hecho, con humildad, con sobriedad para construir una casa común. La decisión de llegar con un acuerdo listo respondía en parte a la necesidad de dar una señal distinta al proceso anterior, que tuvo un inicio polémico y no exento de dificultades para llegar a acuerdos. Es como cuando juega Chile. Uno puede tener una camiseta de un equipo local, pero luego se pone la camiseta del país. Eso es lo que se espera de nosotros. El acuerdo transversal de los expertos incluyó una mesa directiva con una representante del oficialismo y otra de la oposición, mientras que 3 de las 4 subcomisiones quedaron en manos de la oposición y solo una en el oficialismo. Y que por el otro lado, el sector político que no tuvo la presidencia, por supuesto que tiene más incidencia en la articulación legislativa del debate y me parece que es un equilibrio justo. No es un gesto, es la certeza que a través del diálogo real, democrático, honesto, puesto al servicio de Chile, es absolutamente necesario priorizarlo. Y para dar más certezas es que se constituyó el Comité Técnico de Admisibilidad. Con menos revuelo que los expertos, los árbitros encargados de hacer cumplir las bases también asumieron en sus cargos. Este comité va a actuar por requerimiento cuando surjan ciertas controversias, ya sea en la comisión experta o en alguna de sus comisiones sobre el trabajo que estén realizando. Es bastante interesante que tanto el comité de expertos como nuestro comité hayan elegido sus mesas por unanimidad. O sea, eso es bastante insólito. Siempre hay un espectáculo de divisiones. No es el caso aquí. Ahora los focos estarán puestos en las normas constitucionales que irán aprobando los expertos y que servirán como la base para la propuesta de nueva constitución que elaborarán los consejeros electos democráticamente. Bueno, y justamente nos acompaña la abogada y doctora en Derecho, la presidenta de esta comisión de expertos, Verónica Undurraga. Muchísimas gracias y felicitaciones además por la elección. Muchas gracias, Mónica. Estoy encantada de estar con ustedes. Lo primero quisiera preguntarle, ¿cuál es la señal más importante que ustedes quisieron hoy día transmitir con la elección suya del vicepresidente y también con resolver de inmediato las presidencias de las subcomisiones? Mira, no es solo una señal, es una convicción que tenemos todas las personas que integramos la comisión experta, en que queremos mostrar que realmente vamos a hacer un esfuerzo muy sincero y muy serio, personas que pensamos en forma de muy diversas maneras, que reflejamos distintas sensibilidades y tenemos posturas a veces en asuntos jurídicos también divergentes, pero a lo que nos une este objetivo común de poder preparar en forma seria un anteproyecto de nueva constitución para que después revisen los consejeros que van a ser elegidos en mayo por la ciudadanía. Y queremos en el fondo dar una señal de tranquilidad a la población, de que confíen en que vamos a hacer todo lo humanamente posible por que este proceso constituyente tenga un buen fin. Y pensando en esa ciudadanía, ustedes le van a entregar un anteproyecto a los consejeros, a los 50 electos y electas, ¿no? ¿Qué le dice usted a quienes creen que esos consejeros no van a tener mucho que hacer, que ya va a estar todo más o menos listo, cerrado, cocinado y que la ciudadanía no va a tener tanto que decir? ¿Qué le dice usted como parte de la comisión de expertos y expertas? No, el rol del Consejo, de las personas a las que la ciudadanía va a elegir en mayo y que tienen que seguir trabajando hasta noviembre, básicamente nosotros como comisión experta nos integramos a esa conversación, pero ya sin derecho a voto, sino que son ellos los que
tienen derecho a voto, es muy relevante. Ellos van a tener en el fondo el debate, van a recibir toda la retroalimentación de la ciudadanía, van a recibir todo el trabajo que hagan las universidades, que están lideradas por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, pero que ellas reúnen a otras universidades y a otras organizaciones que van a recibir las propuestas de la participación ciudadana. Entonces realmente sí tienen un rol importante, ellos son los que tienen derecho a voto en la segunda parte. Verónica, ¿qué se juega Chile en este tercer intento por tener una constitución nacida en democracia? ¿Qué se está jugando el país a su juicio? Yo creo que nosotros estamos recogiendo un poco el sentir. Yo, como dije en la mañana en mis palabras, después de haber sido elegida presidenta, yo sé que hay mucha gente que está desanimada, que ya no le interesa, que se cansó con los intentos anteriores, pero también sé, porque he estudiado, hay informes de opinión pública, que la gente igual quiere resolver el proceso, el tema constituyente, igual quiere tener una nueva constitución y espera que ese trabajo se haga seriamente. Entonces, realmente, bueno, tenemos la confianza en que esto puede resultar. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que así sea. No se acaba el mundo, si tenemos problemas vamos a tener dificultades, eso no cabe duda, pero también tenemos la mejor voluntad en el fondo para trabajar y para superar esas dificultades. Yo creo que Chile es un país maduro, es un país resiliente, demuestra la resiliencia y demuestra el compromiso por solucionar nuestros problemas, que no son menores, digamos, el malestar no es menor, existe, todavía está, pero hubo una respuesta institucional. Las personas quieren que logremos un orden, una situación de paz, porque sabe que solo en una situación de orden, en que se sientan una cierta confianza, se va a poder después trabajar por avanzar bien en solucionar los problemas, las necesidades más urgentes de las personas, Verónica, en su vida diaria, ¿no? Pero necesitamos esa como base de estabilidad. Y usted, para ir cerrando, ¿usted qué rescataría del proceso anterior? Hemos escuchado todas las cosas que se criticaron y las que no se quieren repetir, pero quisiera preguntarle, usted decía, hay un malestar que sigue vigente. ¿Qué rescataría del proceso constituyente inmediatamente anterior? ¿Qué cosas le gustaría mantener, tanto en la forma, tal vez, como en el fondo? ¿Qué discusiones intelectuales, qué artículos, qué conceptos a usted le parece que hay que rescatar de ese proceso? Mira, lo que se hizo en la convención anterior, por supuesto que lo vamos a tener a la vista. Ese es un proyecto de constitución que está hecho. ¿Cómo vamos a tener a la vista también el proyecto que presentó la presidenta Bachelet? Vamos a tener a la vista la constitución actualmente vigente, la constitución de 1925. Todo eso son parte de la historia de nuestra República. Y en el proceso anterior hubo mucha participación de muchos expertos y expertas, de mucha sociedad civil, de mucha ciudadanía, y que yo creo que me importa dejar el mensaje de que no va a quedar guardado, sino que vamos a volver a recoger esa entrega que hicieron con mucha esperanza, digamos. Y también hay muchas críticas al texto, pero incluso de sectores que fueron los que votaron rechazo y que fueron los más críticos al texto, cuando se van metiendo en los distintos capítulos, siempre hay algo que rescatar, ¿no es cierto? Y no voy a definir ahora, porque además no importa solamente lo que yo diga. En mi condición de presidenta, yo represento a la comisión entera. Vamos a conversar entre todos los miembros de la comisión experta qué es lo que rescataría cada uno y qué es lo que cree que hay que pensar de nuevo y mejorar. Pero ciertamente yo creo que tenemos que agradecer, porque hubo muchas
convencionales constituyentes y muchos convencionales constituyentes que sí trabajaron seriamente, que por supuesto cuando hay conflictos, los conflictos son los que salen más en la prensa, pero también hubo un trabajo generoso y a veces lúcido en muchos otros en muchos temas. Así que los vamos a ir viendo uno por uno. Verónica Undurraga, bueno, la invito a usted hoy día. De hecho, seguimos con Aquí se debate y seguimos el proceso atentamente. Este nuevo proceso también lo vamos a seguir, así es que evidentemente que la vamos a tener también invitada en ese programa que sigue día a día lo que va ocurriendo ahora en este nuevo proceso constituyente. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en CNN Prime. Muchas gracias a ti, Mónica, encantada. Antes de seguir con lo siguiente, no, con este, me equivoqué. Ahí está. 8M, lo están viendo, Mujeres Vamos Más Allá. CNN va más allá, las mujeres también. Vamos a tener una conmemoración especial del 8M y vamos a estar cubriendo esa fecha, por supuesto, como siempre nos ha importado en democracia. Iguales derechos para hombres y mujeres. Fíjense que un positivo balance realizaron las autoridades de este llamado Superlunes. Eso sí, enfatizaron que durante los próximos días es probable que aumente la congestión. En paralelo, la rotura de una matriz de agua en Recoleta ocasionó cortes del suministro y también suspensión de clases en 4 colegios. El Seremi de Salud Metropolitano abrió un sumario contra Aguas Andinas. Tenemos los detalles en el informe de Macarena Román. Distintos puntos de la capital y distintos horarios, pero todos en el marco del catalogado Superlunes. La normalidad llegó, algunos tomaron los resguardos, pero otros definitivamente no. No me acordé de que hoy era el primer día de clase y todo se congestiona. Perfecto, pero ahora, ¿hasta ahora va bien o va? No, ya voy atrasado. Sí, más temprano y voy llegando más tarde porque las micros, horrible. La locomoción de Paine, el bus, hay cambio, entonces la locomoción que tomábamos a las 5:30, la tomamos como a 10 para las 6. Eso en la comuna de Santiago, pero en otro punto de la capital, en Recoleta, sí partió el día. Una matriz de agua se rompió a eso de las 6 de la mañana y provocó gran congestión en la intersección de Avenida Recoleta con Santos Dumont. El problema es que es una gran alimentadora, no es una matriz común que está en las calles de un barrio, digamos. Transporta una enorme cantidad de agua desde un punto hacia otro sector grande. 4 establecimientos educacionales debieron suspender las clases. Además, hubo corte total de agua en Independencia e interrupción parcial en Renca, Conchalí y Recoleta. Estamos muy coordinados, hemos desplegado también 34 estanques de suministro alternativo en distintos puntos de estas comunas para que los vecinos que necesiten ir a buscar agua tengan la posibilidad de hacerlo y cubrir sus necesidades básicas. Pero sin duda la peor parte se la llevó el histórico santuario La Viñita. El agua entró a sus dependencias y ocasionó grandes daños a la iglesia construida en 1834. Lo que nos preocupa hoy día a nosotros es que más allá de que se hagan responsables monetariamente también de lo que aquí sucedió, podamos hacerlo con la máxima celeridad. Las piedras se vuelven a construir. Lo importante es que este lugar, que es un hito fundamental para las personas que salen de las cárceles buscando apoyo, siga en pie y ofreciendo la luz de esperanza. Situación monitoreada por autoridades que también debieron estar atentos a cada punto de la capital, especialmente en el uso del transporte público. Si se compara al mismo día del año pasado, hubo un aumento de 22% en su uso. Lo que estamos observando es que los tiempos de viaje que tuvimos este denominado Superlunes, si lo hiciéramos perfectamente comparable con el día equivalente del año 2022, lo que observamos es que los tiempos de viaje en la ciudad fueron un poco menores, lo que es una buena noticia. Y en la calle hubo distintas percepciones. Sí, pues a las 7 salgo en la mañana y se nos da más vehículos, más movimiento. Sí, eso sí, o sea, de hecho sí, la Gran Avenida, por ejemplo, es muy terrible. Bueno, es muy poco lo que salgo, pero hoy día lo noté igual, la verdad. Obvio que sí, hay que empezar a acostumbrarse. La primera semana es difícil, después ya viene todo más fácil. Un Superlunes con medidas anunciadas hace varias jornadas, aumento en 35% de la flota de buses y la frecuencia de trenes en el metro, especialmente en horario punta. En paralelo se llevaron a cabo 300 fiscalizaciones en vías exclusivas. Esta es una infracción que la procesa el juzgado policial local y estamos hablando de multa entre 0,5 a 1 UTM como máximo. En las autopistas urbanas el tránsito también aumentó, especialmente en los 30 puntos catalogados como críticos,
Uno de ellos, la intersección de la Ruta 68 con Américo Vespucio Norte, donde hubo mayor congestión que en otros días, pero según autoridades, controlada. Lo que también significa que las medidas que hemos estado tomando, la programación que ha hecho los diferentes conductores ha sido exitosa y esperamos que siga así. Todo esto considerando el fin de las vacaciones y el retorno a las clases. Solo entre viernes y lunes unos 900.000 estudiantes volvieron a sus establecimientos. Y eso en la calle se notó. Había muchos niños que iban a la escuela, habían caletas que eran de nuestra escuela. Cortando camino por ahí, por allá, para llegar más luego nomás. Sí, definitivamente. Si el lunes pasado nos demoramos 15-20 minutos, ya media hora fácil ahora. Un nuevo superlunes que da la bienvenida a un intenso marzo, con llamados a manifestaciones, eventos masivos y actividades que probablemente influirán en el tránsito a nivel nacional. 2 años para devolver los cobros en exceso que hicieron las ISAPRES. Esa es la propuesta principal del gobierno en el marco de la ley corta y que incluye un fortalecimiento además de FONASA. Belén Vázquez nos muestra las reacciones de los parlamentarios que conocieron esta iniciativa que se presentaría durante marzo. Se está trabajando en tiempo y forma, dicen los parlamentarios que luego de varias reuniones y también de algunas críticas, conocieron los primeros lineamientos del proyecto de ley corta para solucionar la crisis de las ISAPRES. Que me parece que la propuesta que ha hecho el Ministerio de Salud guarda relación con la potencia del impacto político sanitario que se pueda provocar si es que no se adoptan medidas en lo inmediato. Las enmiendas respecto a los tiempos de pago, respecto a las adecuaciones de precio base, ojalá coincidan con el plazo máximo de la justicia que ha establecido el 30 de mayo para que se dicten las resoluciones de la superintendencia para hacer efectivos esos cobros. El Ministerio de Salud trabaja a contratiempo para tener todos los detalles del proyecto que se espera ingrese a fines de este mes al Congreso. Los contenidos están divididos en varios ejes, siendo el principal el de dar cumplimiento a las devoluciones de los cobros en exceso que hicieron las ISAPRES sin que éstas arriesguen quiebra. Según las estimaciones preliminares, dicha deuda llega a 1.400 millones de dólares. La preocupación de todos los sectores está justamente poner al centro las necesidades de salud de la población y en particular, en este caso, las necesidades de los 3 millones de afiliados a las ISAPRES y también el evitar los efectos sistémicos que tendría una situación, una aplicación de fallo en forma no progresiva, no prudente o responsable, que es lo que nosotros estamos planteando como propuesta. Hay varios elementos que son parte del proceso de modelamiento y que van a depender también de las definiciones que se tomen en cuanto al proyecto de ley. Y por tanto, cuando ya se emita la circular vamos a tener claridad más o menos de la dimensión de esa deuda y también del resto de los mecanismos que usted ha planteado, porque eventualmente eso podría ir modificándose. El objetivo del proyecto es definir los bordes en los cuales se va a mover la superintendencia para poder ejecutar las devoluciones a los 3 millones de afiliados. El gobierno estaría evaluando darle a las ISAPRES un plazo de 24 meses para hacerlo, pero la forma en la que deben devolverlo no cambia. Tienen que ser excedentes y eso se traduce en dinero. Entendemos que no se puede volver al sistema antiguo, que las ISAPRES devuelvan con prestaciones, porque eso significa dejar cautivo a los afiliados y no permitirles que se cambien de una ISAPRE a otra, porque si le dicen yo te voy a pagar lo que te cobré mal, pero en prestaciones, finalmente los dejan casados. Y es que si se aplica el fallo en las condiciones actuales, es decir, con la devolución de excedentes en un solo pago y con la entrada en vigencia de la nueva tabla de factores de forma inmediata, las autoridades estiman que todo el sistema de ISAPRES podría entrar en insolvencia en 4 meses, algo que a su vez generaría efecto cascada en algunas clínicas. Por lo mismo, los propios legisladores han relevado la urgencia de la iniciativa y la transversalidad con la que contaría. Aquí hay un sistema político en salud, preocupados y ocupados, y también con propuestas claras, concretas y que ya yo anticipo que tienen una transversalidad política para poder avanzar rápidamente en ambas cámaras del Congreso. Asimismo, esta ley corta contempla mejoras y fortalecimientos al Fondo Nacional de Salud, dada la migración que toda esta crisis ha generado. La idea es que los pacientes que se cambien de sistema puedan equiparar las coberturas que tenían antes con un pago adicional al 7%, pero que no exceda lo que ya pagaban en sus aseguradoras. Las personas en FONASA que migran desde ISAPRES a FONASA tienen el uso y costumbre de usar la modalidad de libre elección y tienen menor protección financiera de la que tenían anteriormente. Nosotros la propuesta ayuda a mejorar la protección financiera de FONASA a través de seguros voluntarios de copago.
Otro eje pretende instaurar una aplicación progresiva de la tabla de factores, momento donde también partiría la suspensión del cobro extra a los menores de 2 años. Así se establecen exigencias a las ISAPRES, pero permitiéndoles recuperar el equilibrio financiero para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. La reforma tributaria tiene una prueba de fuego mañana y además el miércoles. Son 2 días en que la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas va a votar en general y en particular el proyecto. 2 jornadas con altas expectativas por las divisiones entre el oficialismo y la oposición por puntos clave de esta pretendida reforma, tal como lo explica Belén Saldías. Tras largos 7 meses de discusión, esta semana finalmente se votará la reforma tributaria en la sala de la Cámara de Diputados. Se revisará el informe emanado desde la Comisión de Hacienda, el cual incorpora una serie de modificaciones al proyecto inicial. Fueron varias las conversaciones entre el gobierno y los parlamentarios. Pese a esto, aún se tienen dudas sobre los votos para su aprobación, que en este caso solamente es mayoría simple. El informe de la Comisión de Hacienda incorpora cerca de 40 indicaciones que introdujo el Ejecutivo como producto del diálogo con los parlamentarios, varias de ellas con modificaciones importantes a las propuestas iniciales. Y esperamos que ese espíritu constructivo se refleje en lo que sea la votación y el debate en la sala de la Cámara. Un informe con más de 40 indicaciones a un proyecto que incluye, entre otras cosas, modificaciones al Código Tributario y al impuesto a la renta. También se hacen enmiendas y perfeccionamientos en materia de IVA, herencias, donaciones y ley única de fondos. Las divisiones en la Cámara se han manifestado en reiteradas ocasiones, por lo que las expectativas para la votación son altas. Debiéramos tener los votos para aprobar la reforma tributaria en términos generales y particulares. Y no me sorprende ni el discurso de ayer, ni el discurso de hoy, ni el discurso de mañana, donde nuevamente vamos a escuchar el mismo canto, que esta reforma tributaria es mala para el país. Lamentablemente el gobierno accedió a muy pocas observaciones que nosotros como oposición le hicimos, solamente accedió a poder aplazar algunas medidas considerando el efecto negativo que van a tener en la economía. Nosotros le hemos hecho una advertencia al gobierno de que esta es una mala reforma, una reforma que golpea en el corazón al ahorro, la inversión y la generación de empleo. Críticas de la oposición a las que se suman las preocupaciones del empresariado, quienes apuntan principalmente al impuesto al patrimonio. Un aspecto que es fundamental para que sea exitosa es que esta también impulse el crecimiento y para eso es esencial de que el ahorro y la inversión se vuelva a recuperar. Hay aspectos de la reforma que son malos y va a impactar en el crecimiento. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, el impuesto al patrimonio, que finalmente es un impuesto al ahorro y un impuesto encubierto en las empresas. En caso de conseguir la mayoría simple en la sala y pasar a la Comisión de Hacienda del Senado, la discusión se podría prolongar por varios puntos que aún generan conflictos. De todas formas, la voluntad para llegar a los acuerdos necesarios existiría. Creo que este es el tipo de tema que ojalá pensemos a llegar a un acuerdo fiscal amplio para los próximos 10 años. No se puede estar cada 2 años haciendo una reforma tributaria. Podemos tener una discusión que puede durar unos meses, pero yo espero que llegue a un acuerdo. Si no hay acuerdo, bueno, será transparente. Yo creo que hay varios aspectos que pueden ser conversados y tal vez o mejorados o modificados. Hay temas respecto a la profundidad de la reforma, cuánto se persigue recaudar realmente, qué pasa con ciertos tributos que no conocemos, entre paréntesis, la reforma que conocemos es la que está en la Cámara ahora y que va a pasar al Senado. Pero yo espero conocer ahora a fines de marzo cuáles son las otras medidas tributarias. Desde el Ejecutivo, en tanto, ya prevén el panorama en el Senado, por lo que se mostraron abiertos a negociar mientras se mantengan los objetivos centrales de la propuesta. El segundo trámite es una discusión sustantiva. A ello se agrega el hecho de que hay varios senadores que han planteado la posibilidad de tener un acuerdo más global que incorpore también el royalty minero, que está llegando también a la misma comisión. Nosotros tenemos una actitud abierta frente a eso. La cita en la sala de la Cámara de Diputados está fijada para este martes y miércoles, doble jornada por la complejidad de la discusión, ya que se votará el informe que cuenta con más de 900 páginas y con más de 300 artículos.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, catalogó de ingeniosa la iniciativa impulsada por el alcalde Rodolfo Carter respecto de la demolición de las llamadas narcocasas. Bueno, otras comunas ya han implementado medidas similares para intentar combatir a bandas delictuales. Vamos a revisar los detalles con Ángela Rayman. Ya han sido 13 propiedades denominadas narcocasas que han sido demolidas en la comuna de La Florida. Iniciativa impulsada por el municipio que incluso algunos catalogaron como una estrategia de campaña por parte del alcalde, pero que ahora fue valorada por el ministro de Justicia, quien la calificó como una iniciativa jurídicamente ingeniosa. Evidentemente, para derrotar el narcotráfico se necesitan muchas más medidas. Nosotros revisamos la ley y nos dimos cuenta que teníamos un espacio pequeñito, porque las municipalidades tienen pocas atribuciones en esta área, para hacerle más difícil la vida a los narcotraficantes, y entramos por ahí. Se trata de aprovechar las atribuciones municipales que entrega la Ley General de Urbanismo y Construcción para demoler inmediaciones que se levantaron sin permiso de edificación. Esto sumado a que son propiedades que tienen antecedentes de ser sede de bandas delictuales, medida que, aunque valorada, puede aún estar sujeta a cuestionamientos. Valoro que se tome la iniciativa, pero pueden haber otras casas en el mismo barrio que estén en una situación también irregular y que no sean de narcotraficantes. Entonces, ahí va a ser difícil para él la justificación de por qué una sí y en otro caso no se procede de la misma manera. Esta ley está vigente en todo el país, por tanto, no solamente es una disposición de este municipio en particular, sino que podrían darse en cualquiera de los otros. En otras comunas se implementaron medidas similares, incluso con algunas propiedades que tienen características de estar abandonadas por sus dueños y que se han usado con fines delictuales. El objetivo de algunos alcaldes es, por medio de querellas, que estos inmuebles pasen a manos del Estado. Nosotros hace 2 semanas comenzamos con ya cierres de una propiedad de inmueble, en la cual levantamos bloques de forma rápida e inmediata y pusimos una querella contra esa propiedad porque queríamos llegar a la instancia inclusive de solicitar la expropiación de ese bien inmueble. Nos parece muy atractiva la idea del tema de las narcocasas, pero es un tema que tenemos que evaluarlo, tenemos que conversar sobre todo con las policías. Tenemos temas más complejos, como por ejemplo el tema de la migración descontrolada, el tema de los rucos, el comercio ambulante, pero no descartamos también ser parte de este tema de las narcocasas. Medidas que sin lugar a dudas no resuelven por sí solas el conflicto del narcotráfico en nuestro país y mucho menos disuelve el crimen organizado. En el fondo, lo que necesitamos son políticas públicas que trabajen con las familias vulnerables y luego también hay tareas, como sabemos, institucionales en el país de fortalecer a la policía, de fortalecer el trabajo del Ministerio Público, que son temas todavía pendientes en los desafíos institucionales que tiene el país. Parece ser una medida más dentro del conjunto de otras medidas de orden público que uno esperaría en este sentido. Cabe destacar que desde el municipio de La Florida recibieron un listado de 20 inmediaciones por parte del Ministerio Público con construcciones irregulares y que podrían estar directamente ligadas con el narcotráfico. Propiedades que durante las próximas semanas podrían tener el mismo destino que las ya demolidas. Vamos a otras noticias políticas. El presidente Gabriel Boric advirtió a los partidos que él no se va a someter a las presiones ante un eventual cambio de gabinete. Las principales peticiones y propuestas de nuevas autoridades provienen del socialismo democrático, donde apuntan a equilibrar las fuerzas de cara a un nuevo rumbo del gobierno. De esto nos cuenta Francisca Cárdenas. Hola, ¿cómo están? Hola, chiquillas, ¿cómo están? En pleno. Así llegó el socialismo democrático este lunes a La Moneda, al primer comité político ampliado de marzo, realizado en medio de peticiones al presidente Gabriel Boric ante un inminente cambio de gabinete. Nosotros hemos pedido ser parte de las decisiones estratégicas del gobierno. Y si eso implica más reordenamiento de piezas que podría ser cosa de días y que está a manos del mandatario, quien ha asumido un rol protagónico en las conversaciones con las fuerzas políticas y autoridades para darle un nuevo aire a su administración. En ese escenario, el jefe de Estado envió un claro mensaje. Y mi prioridad y mi obligación, por sobre todo como presidente, es mejorar la gestión, no hacerle favores a los partidos políticos, a ninguno, a los de ningún lado. Y eso yo creo
y espero que los partidos lo entiendan y por lo tanto no me siento, y esto lo he dicho también antes, no me siento sometido a presiones de partido y los que lo intenten les va a ir mal desde esa perspectiva. Rayado de cancha ante la posibilidad de tener nuevos integrantes en sus ministerios, principalmente del socialismo democrático, y que el cambio ministerial sea antes del sábado 11 de marzo, día en que se cumple un año de su gestión. Para el sábado se planifica un balance de los meses de gobierno enfocado en un nuevo rumbo para la moneda, que debería venir acompañado de un equilibrio de las fuerzas, eso esperan algunos. Tampoco estamos pidiendo favores, simplemente estamos, en el caso del socialismo democrático, lo hemos dicho bastante, hemos pedido que ambas visiones y ambas coaliciones estén adecuadamente representadas. En mi opinión, estas conversaciones se deben llevar más hacia adentro que por la prensa, o andar pauteando al presidente por la prensa o presionando al presidente por determinados cambios puntuales. Cambios que vendrían a retomar el control de la agenda y el programa de gobierno, el cual estaba sujeto a elementos planteados en la propuesta constitucional rechazada el 4 de septiembre pasado. Pero para eso, según algunas voces, deberán salir quienes no han estado a la altura de su cargo. En el socialismo democrático aseguran que el presidente tiene un abanico de opciones, algo que es considerado un cuoteo político en apruebo dignidad. Sí, lo que nosotros hemos solicitado es poder tener mayor participación para proponer y hacer de nuestra experiencia, por supuesto, una materialización en la concreción de la gestión pública. Es un error asociar esto a una suerte de cuoteo. Es feo, no tiene, además que quiero imaginarme que no es el propósito que tenga algún sector político de gobierno. Se hace para mejorar la capacidad de acción de cada uno de los sectores. Y para eso, claro que estamos disponibles, pero en los momentos en que el presidente lo determine. Ambas coaliciones tienen elencos tremendamente valiosos y preparados. Las presiones para obtener mayor representación en subsecretarías y cargos regionales vendrían principalmente del Partido Socialista, quienes han ofrecido sus cartas para poder reemplazar a las carteras más cuestionadas hasta el momento: minería, deportes, culturas y relaciones exteriores. También hay otras que podrían tener una segunda oportunidad de mejorar su gestión, como lo son educación, ciencias, agricultura, obras públicas y economía. Lo que podemos ofrecer siempre de mejora tiene que ver con qué hacemos de equipo, de cómo conformamos equipo, cómo respondemos, cómo nos desplegamos. No tengo duda de que todos los ministros y ministras están trabajando a full hoy en día, como lo han hecho durante todo este periodo. Estoy sumamente clara en que son facultades del presidente de la República y él va a determinar, cierto, tanto los tiempos como la composición de su equipo. Cambio de gabinete que podría ser más pronto de lo que algunos estiman, lo que también ha generado incertidumbre entre algunas carteras. El presidente Boric recalcó además que más allá de los equilibrios, un gobierno necesita personas capacitadas para los cargos requeridos y estar comprometidos con el proyecto político de su gestión. Llegó marzo, un mes complejo para muchos hogares en términos monetarios. Para enfrentarlo, hay algunas herramientas que permiten organizar de mejor manera los gastos. Por ejemplo, visualizar la carga financiera y lograr así, de alguna manera, sortear este complicado tercer mes del año. María Luisa Carrión con el informe. Puede llegar a convertirse en la pesadilla de una familia. Es que en marzo son pocos los afortunados que escapan a las interminables sumas y restas en la calculadora, una operación que no siempre tiene un final agradable. Aún hay quienes siguen armando su presupuesto para sortear el mes que todos concuerdan es el más difícil. Me faltaba eso, ¿no? De la lista de útiles. Claro, los blogs y una mochila que me faltaba eso. Son 3 listas de útiles, 3 las mensualidades en colegios particulares, es decir, todo multiplicado. ¿Cuál es la estrategia de Karina? Priorizar. Súper caro todo, entonces hay que estar de a poquito. Ahora le compré un poco para el primer semestre, el segundo semestre voy a tener que volver a comprarle un uniforme porque compré la mitad de las cosas. Útiles tengo que comprarle todo, para que trabajen y está todo súper caro. Lleva todos sus gastos anotados en una agenda y dice que desde enero comienza a organizarse económicamente. Nos cuenta que no necesitó recurrir a la banca, caso contrario al de Manuel, que tuvo que pagar la mitad de también 3 listas de útiles y uniformes con tarjeta de crédito. No se llega, sino está muy caro, o sea, las diferencias son mucha diferencia. En un año es mucha la diferencia, o sea, hay diferencia hasta el 50% en cuanto a los mismos productos al anterior.
Dos realidades distintas en un marzo complejo y quizás más complejo que años anteriores. ¿Cuáles son las recomendaciones, aunque suenen repetitivas? Tratar de organizarse lo más posible, priorizar los gastos, llevar un listado de los ingresos y egresos y utilizar de manera correcta la banca y solo si es totalmente necesario. Si existe la posibilidad que con tarjeta de crédito yo pueda comprar aquellas cosas en 3 cuotas precio contado, los libros, por ejemplo, que los voy a comprar solo una vez al año, no hay ningún problema, igual que los uniformes, por ejemplo. El resto de las cosas que yo tengo que comprar mes a mes no me conviene comprar en 3 cuotas precio contado porque el próximo mes voy a tener que volver a comprarla. Es decir, en gastos que se dan solo una vez en el año. Otra herramienta a su disposición es esta calculadora de presupuesto familiar del CERNAC, que permite calcular su capacidad de pago y con ello evitar el sobreendeudamiento. ¿Cómo funciona la calculadora del CERNAC? Primero, usted en su celular, en una tablet, en el computador, tiene que ingresar a la página del CERNAC, buscar la calculadora de presupuesto familiar y allí ir ingresando todos sus datos, su sueldo líquido, comisiones, bonos, si es que tiene, y luego todos sus egresos, servicios básicos, servicios de alimentación, educación, arriendo, etcétera. Y allí entonces el CERNAC le va a dar el resultado de su carga financiera, de su capacidad de ahorro y la relación renta-dividendo. 21.000 visitas recibió esta herramienta el año pasado. Esto en medio de un contexto inflacionario que resiente el poder adquisitivo de las familias, sobre todo de aquellas más vulnerables. A través de los distintos colores de un semáforo, la herramienta indica cómo está su capacidad de pago. También contamos con un comparador de créditos de consumo y otro comparador de tarjetas de crédito, además de una calculadora de cobranzas extrajudiciales. Iniciativas como las del CERNAC son buenas en cuanto entrega herramientas que orientan y apoyan a las familias en su capacidad de ahorro y endeudamiento, la cual depende de su renta líquida y de su nivel de ingresos. Sin embargo, hay más factores que influyen y va a depender de las diferentes realidades que tengan las familias. Herramientas totalmente gratuitas para ayudar a las familias que permiten tener toda la información a la mano disponible para tomar una mejor decisión. Son el uniforme y todo eso, nosotros ahorramos. ¿Desde cuándo más o menos empiezan a preparar? De diciembre. Viene todo el tema en cuanto a pagar el permiso de circulación. Es que sí, marzo también contempla este gasto si usted tiene vehículo. Siempre la recomendación es ordenar las prioridades financieras de su familia y si ya no hay nada más que hacer, el próximo año tratar de anticipar y organizar de mejor manera marzo, mes en que muchos reconocen llegar muy mal a término y sin nula capacidad de ahorro. Estamos listos para revisar las noticias internacionales junto a Jacinta Molina. Jacinta, ¿cómo estás, Mónica? Muy bien. Buenas noches. Vamos a partir este bloque internacional actualizando la información de la guerra en Ucrania que continúa y con un mensaje bastante particular. Es de hecho una advertencia que hace este grupo de mercenarios rusos Wagner, que incluso ha sido llamado el ejército privado de Vladimir Putin, que están principalmente combatiendo en el este de Ucrania. ¿Por qué? Porque han advertido que un eventual repliegue de ellos en Bakhmut, una ciudad precisamente en el Donbass, donde se están disputando las principales batallas en estos días, podría significar un gran retroceso, y dicen incluso que Rusia arriesga perder todo el frente en Ucrania si es que hay una salida o una derrota de este grupo de mercenarios. Lo cierto, Mónica, es que esto también se produce en momentos de tensión entre el jefe de este grupo Wagner y el ministro de Defensa ruso. ¿Por qué? Porque en un video que ha sido publicado durante este día y que se habría grabado el día viernes, lo que dice el líder del grupo Wagner es que el Ministerio de Defensa ruso no les ha cumplido con el envío de municiones que se había prometido anteriormente y es por eso que lanza esta advertencia. Y además en momentos donde en esa misma zona reportes de medios ucranianos dan cuenta incluso de declaraciones de soldados que hablan de que se les ha dejado descuidados, eso considerando también las bajas que han sufrido los ucranianos en estas batallas en Bakhmut, pero ojo, también hay caídas de tropas rusas. Complejo, sigue siendo complejo el panorama en Ucrania y sigue la crítica y la voz
y los ojos puestos sobre este grupo. Exactamente. Vamos a hablar ahora de Turquía y de Siria, porque exactamente el día de hoy se cumple un mes de este devastador terremoto que afectó a estos países, que lamentablemente la cifra de fallecidos ya supera las 50.000, y en Turquía, por ejemplo, se ha realizado durante esta jornada una vigilia, todo esto también en memoria de las víctimas. En ese país se contabilizan más de 45.000 personas que murieron producto de este terremoto de magnitud 7,8, que luego fue seguido de otro de una magnitud similar, 7,5, pero además ha sido un centenar de réplicas las que se han reportado en el último mes. Hemos visto incluso sismos también de gran magnitud que se han sentido en los últimos días, y esto lamentablemente ha aumentado el número de edificios colapsados, pero también de víctimas fatales. Y hemos hablado además en nuestros comentarios anteriores de el eventual impacto electoral que esto pueda tener en Turquía, considerando que este año hay elecciones. ¿Por qué? Porque se ha criticado al actual gobierno de Recep Tayyip Erdogan de una mala gestión en toda esta emergencia, pero además la principal crítica apunta a las estructuras, la negligencia que hubo en los permisos que se dio. ¿Por qué el colapso de estos edificios inmediatamente, considerando que la zona donde se registra este terremoto es altamente sísmica? Y eso también ha llevado a cuestionamientos. Y fíjate, Mónica, que la oposición, 6 partidos de oposición han anunciado el día de hoy el respaldo a un solo candidato para esas elecciones. Así que está complejo el camino para Erdogan. Y te voy a decir que más de una ocasión, y lo vimos en su momento con las inundaciones en Estados Unidos, la gestión de una catástrofe, cómo se enfrenta, y lo que se ha hecho antes también, no solo cómo se enfrenta en el momento, sino también lo que se puede criticar estructuralmente que se ha hecho o no se ha hecho antes, puede determinar y puede tener consecuencias políticas importantes. Así es. Si no, que se acuerdan de las inundaciones. No. Pero te voy a invitar a que veas de un acuerdo inédito que logró la ONU, fíjate, para crear el primer, se llama Tratado Internacional de Protección de Alta Mar. Y es además una medida, un tratado que permitiría resguardar para el 2030 el 30%, cerca del 30%, un tercio de todas las aguas internacionales. Vamos a aprender más de esta nota que es relevante con Miranda Spee. El barco llegó a la costa. En medio de aplausos finalizaba una discusión de 20 años con un resultado inédito. Un acuerdo histórico para crear el primer tratado internacional de protección de alta mar. 193 naciones, entre ellas Chile, lograron cerrar el Tratado de Alta Mar, que tiene el objetivo de proteger el 30% de las aguas internacionales para 2030. Dear leaders, campañas publicitarias, participación de organizaciones medioambientales e incluso el apoyo de personajes famosos como el de la actriz Jane Fonda, quien reunió 5.5 millones de firmas exigiendo la realización de este tratado. Establecerá un nuevo organismo internacional que tendrá la capacidad, a través de una conferencia de las partes, para establecer áreas marinas protegidas en alta mar. Así que eso es, creo, una gran herramienta. Bueno, el Tratado de Alta Mar es clave porque siempre ha habido un área gris legalmente, en el cual la mitad del planeta nunca ha tenido una regulación o un marco jurídico específico para las actividades que se puedan o no se pueden hacer ahí. También la minería y el paso de embarcaciones representan amenazas a la biodiversidad del alta mar, es decir, todas las aguas que se encuentran más allá del área territorial de cada país, un espacio que constituye más del 60% del mar del mundo y que apenas está protegido en un 1%. Por fin tenemos entonces la posibilidad de tener ese marco para poder proteger, para poder exigir estudios de impacto ambiental y también para poder asegurar que esos recursos son de todos finalmente y no solamente de algunos pocos que puedan efectivamente acceder a ellos. Tenemos que manejar los océanos, tenemos que cobrarnos a nosotros mismos por el uso de los océanos. Todos los buques, cisterna que viajan, que degradan los océanos cada vez que viajan, entonces tenemos que cobrarles un peaje. Necesitamos una autoridad internacional para que lo haga, porque no es la propiedad de un solo país. El océano es un patrimonio de toda la humanidad. El océano produce entre el 50 y el 85% del oxígeno que se libera cada año a la atmósfera y regula el calentamiento global al capturar una gran parte del dióxido de carbono generado por la actividad humana.
Funciones indispensables que podrán ser resguardadas por este acuerdo internacional, que a diferencia de otras instancias como la Conferencia de las Partes, es jurídicamente vinculante. Ahí también el rol de nuestro país, que ya ha presentado algunas propuestas iniciales de áreas que se podrían proteger en alta mar, también va a ser muy importante para poder poner estas soluciones sobre la mesa y avanzar con la gobernanza internacional. Creemos que es sumamente importante que los países como Chile sean los precursores, ¿cierto?, para que se siga aumentando la protección dentro de las aguas jurisdiccionales. Ahora solo queda esperar la ratificación del Tratado de Alta Mar, que se adoptará una vez que haya sido examinado por juristas y traducido a las 6 lenguas oficiales de las Naciones Unidas. Sin duda, un primer avance en esta histórica deuda pendiente, la protección del océano. Hablando de Oscar, este domingo CNN Chile va a tener un especial de los Oscar. Además, somos el canal oficial de los Oscar en Chile, así es que no se lo pierdan. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y por supuesto, como cada lunes, nos reencontramos en algunos minutos en Aquí se debate. Lunes 6 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.